Es una presentación que la verdad es que es un tema que me gusta especialmente, conflictos de interés, un tema filosófico, pero que es bastante trending topic en los últimos meses. Bien, la psoriasis y dermatitis atópica son dos enfermedades que cualquier dermatólogo desde R1 pues ve, sabe diferenciar. En sus formas típicas son claramente diferentes. Cualquier dermatólogo, pues incluso no muy avezado, no muy experto, pues sabría distinguir entre estas dos imágenes, ¿no? Las lesiones exudativas pues son claramente siempre de eczema, esta escama plateada pues es de psoriasis. Desde el punto de vista de la patología, pues también en las formas extremas lo sabemos diferenciar claramente, ¿no? La paraqueratosis, pues la dilatación de los capilares, las pústulas y la esponjiosis en el caso de la dermatitis atópica, ¿no? Y si nos preguntan, ¿no? O les preguntamos a los estudiantes en una pregunta test, bueno, la dermatitis atópica es una enfermedad T2 y L4, y la psoriasis una enfermedad T3 y L23 y L17, ¿no? Pero la práctica clínica, y esto es una cosa que la vemos desde siempre, pero está no muy bien reflejada en la literatura, encontramos pacientes en los que es difícil mojarse, realmente pues llegar a un diagnóstico claro. Al final le pones uno, pero que presentan características ambivalentes, incluso pues dinámicas. Esto es verdad. Este concepto, que efectivamente si uno busca en la literatura solo en los últimos años está más trabajada, es un concepto que algunos autores sí que han profundizado en él. En el 2018 pues tuve la oportunidad de estar con algunos otros dermatólogos, algunos están aquí en el Mont Sinaí una semana, sobre todo para dermatitis atópica, con Kruger, Emma Goodman. Y esta diapositiva es suya, de hecho la he adaptado y aportaba este concepto, ¿no? Este concepto de dermatitis psoriasiformes, o el hecho de que tanto la psoriasis como la dermatitis atópica pueden considerarse, tienen en común el hecho de que son enfermedades inducidas, producidas por linfocitos T activados. Y esta también es una diapositiva que viene de aquella slide kit que nos trajimos, que creo que es interesante el concepto porque presenta la psoriasis y la dermatitis atópica como un espectro. Y en los extremos del espectro, pues tendríamos en el espectro TH17 tendríamos la psoriasis, en el espectro y L4, TH2 tendríamos la dermatitis atópica, pero lo más interesante es claramente lo que está por medio, es decir, que tenemos una serie de situaciones intermedias que van a tener su expresividad clínica y que en ocasiones pues tienen sus explicaciones desde el punto de vista diagnóstico y de manejo. Y que también este es un artículo muy referenciado y conocido también de este grupo de Kruger, permite clasificar desde el punto de vista fenotípico y funcional algunas variantes, sobre todo de dermatitis atópica. Y aquí tendríamos esta variante intrínseca, asiática o pediátrica, que por supuesto tenemos una expresión T2, claramente, pero también tenemos una expresión poderosa de IL-36, que es una interleuquina muy de psoriasis, y también un brazo armado, una expresión de respuesta T17. Y esto es cuando le pides a la inteligencia artificial que te haga hazme un overlap entre psoriasis y dermatitis atópica, y el concepto no está mal, es decir, son placas eritematosas inflamatorias con descamación, o sea que en el fondo pues alguna cosa encuentra en común, luego se le da un toque artístico y queda así. Visto de otra manera y con un artículo pues más reciente, ves aquí del 2022, creo que es bastante gráfico. Es verdad que la psoriasis y la dermatitis atópica son dos enfermedades diferentes, pero tenemos este overlap que nos presentaba Kruger, tenemos un cierto espectro de combinación de comunión. Y precisamente en estos minutos os voy a hablar de esto, o sea, os voy a hablar de los aspectos comunes entre psoriasis y dermatitis atópica.
El primero sería lo que podríamos llamar las formas frontera que podemos identificar y diagnosticar como psoriasis o dermatitis atópica, pero con rasgos un tanto, un tanto atípicos. Que en este artículo también me ha gustado este gráfico, pues lo representan así, ¿no? En forma de estas islas periféricas. Aquí tendríamos formas en las que a priori no pensamos mucho, ¿no? Como sería una psoriasis eritrodérmica, pero es verdad que cuando tienes un paciente eritrodérmico inflamatorio, no una micosis fungoide, pues a veces es difícil y te pasas un tiempo o al final incluso ni lo descubres si el paciente realmente es psoriásico, si es de debut o es atópico. Y en estos pacientes, pues tenemos, además de una respuesta T2 y eosinofilia periférica, también tenemos una respuesta poderosa TH17. Esto puede tener implicaciones desde el punto de vista terapéutico. Como comentábamos antes, aquí tendríamos las formas asiáticas, que al menos en nuestra área en Badalona tenemos bastantes pacientes del Pakistán y que tienen pues una dermatitis atópica peculiar, que efectivamente desde el punto de vista histológico pues tiene un incremento de los neutrófilos, que tiene niveles de Ig, que tiene una respuesta T2, pero también tiene una activación poderosa de la T17 y que desde el punto de vista clínico es verdad que no es una atopia típica de las que vemos en nuestros pacientes y muchas veces tenemos estas formas hiperqueratóxicas, incluso liquenoides con esta marcada hiperpigmentación. Dentro de estas formas frontera, pues tendríamos el eczema numular, a veces pacientes incluso con poquita atopia, no sería este caso, pero que presentan lesiones persistentes que además son muy resistentes al tratamiento, que no sabemos por qué salen en medio de la pierna, o la psoriasis numular. Podemos encontrar artículos de autores que hablan de estas formas overlap. También son formas de psoriasis, incluso a veces pues, muy pruriginosas de forma característica, que incluso se pueden sobreinfectar, cosa que por la potente respuesta que tenemos innata en psoriasis no ocurre. Normalmente la psoriasis no se infecta, ¿no? Vamos avanzando y el siguiente paso sería lo que podríamos definir claramente como una forma overlap, ¿no? Un concepto que puede ser debatible, porque de hecho no está muy reflejado en la literatura, que es el concepto de psoriasis dermatitis. Bueno, ¿no? Puestos a inventar uno, pues juntas las dos y fácil, ahí te quedas. Entre otros, pues lo ha trabajando el grupo de Van der Kerkhoff. Este concepto de psoriasis dermatitis se ha descrito sobre todo en niños, aunque no de forma exclusiva en niños, y son pacientes que frecuentemente tienen antecedentes familiares, un cierto background T2, que muchas veces debutan con lesiones faciales, que muchas veces van a pasarse un tiempo en el que resulta difícil concluir un diagnóstico, sobre todo los niños, si el niño tiene psoriasis o tiene una dermatitis atópica, y que desde el punto de vista terapéutico, sobre todo en formas graves y en el adulto, son pacientes que van probando de forma sistemática todo, tratamientos convencionales, tratamientos biológicos, muchas veces sin éxito. Aquí tenéis algunos ejemplos que estos bueno, yo considero que podrían estar ahí. En los últimos años ha habido investigación con el objetivo de aportar algo de luz desde el punto de vista mecanístico, ¿qué son, ¿no? Estas formas overlap? Y os traigo un par de artículos. Tenemos este artículo en el que nos muestra cómo en estas formas los autores encuentran una activación importante de esta vía T17, pero también una alteración importante de la función barrera. O sea, probablemente tenemos un mapa genético de pacientes en los que se combinan diversas predisposiciones. Y este otro artículo muy reciente sobre transcriptómica, en el que los autores pues acaban diciendo que estas formas de overlap en realidad se parecerían más o estarían más cerca de la psoriasis que la dermatitis atópica, aunque esto depende cómo elijas los pacientes. Como no tenemos unos criterios absolutamente claros, depende cómo los escojas, así te van a salir. Por lo tanto, creo que la cosa todavía está en el punto de discusión.
Os presento este caso, es un caso propio que publicamos en la revista europea, es un paciente varón con una psoriasis de larga evolución, en el cual iniciamos tratamiento con ixekizumab y cuando llevaba unos meses de tratamiento presentó un cuadro de deshidrosis y lesiones claramente eczematosas, incluso con sobreinfección por estafilococo dorado, ¿no? Es un paciente que desarrolló pues, un cuadro de eczema, ¿no? Eczema atópico like, sin historia previa, pero con un cierto background. Es un paciente que sí que había tenido rinitis y algún antecedente familiar. Bien, esta situación bueno, publicamos este artículo en el 19, pero hoy yo creo que cualquiera lo conocemos, es el conjunto de lo que podríamos llamar variantes dinámicas, es decir, pacientes que pueden evolucionar hacia una forma u otra en función de, en este caso, el tratamiento, en función de lo que nosotros pues, le hagamos a los pacientes. Y a pesar de que es un cuadro relativamente reciente en cuanto a su descripción, ya tenemos bastante literatura. Veis aquí pues, este análisis retrospectivo de cerca de 500 pacientes, ¿no? con este cuadro, de los cuales se describe que cerca del 6% presentan estos cuadros eczematosos, que puede ser eczema agudo, que puede ser dermatitis atópica like o incluso pues, dermatitis psoriasiforme, algo atípico. Siempre encontraron, cuando se hace biopsia, pues la esponjiosis que definiría pues, las características histológicas del eczema, ¿no? Pero bueno, este San Benito que le ha tocado a los IL-17 no es solo de los IL-17, de hecho este es un artículo en el que yo participé. Debe decirse que hay conflicto de interés porque de alguna manera pues, nos ayudó pues, una empresa de IL-17, pero revisando la literatura pues se encontró que los IL-17 sí, pero también los TNF y también ustekinumab. Parece que los anti-IL-23 estarían menos relacionados con este tipo de cuadros, ¿no? Y os presento otra paciente propia. Luisa es una paciente con una dermatitis atópica de muy larga evolución, muy difícil manejo, en la cual le decimos no se preocupe, tenemos la solución para usted y le damos dupilumab. Y cuando lleva unas semanitas con dupilumab, la paciente, pues nada, nos viene de esta LIT, con estas placas absolutamente psoriasiformes, lesiones de psoriasis claras. Bueno, pues esta situación, que sería la situación contraria, cuadros psoriasiformes en pacientes tratados con antiinterleuquina 4. De nuevo, el acervo científico y publicador en el momento actual es enorme y también tenemos bastante literatura. Y aquí tenéis una revisión, 40 publicaciones, algo más de 100 pacientes. Psoriasis que puede ser de nuevo, es decir, pacientes que no lo habían tenido o pacientes que ya tenían este cierto overlap y que ven agravada su psoriasis. ¿Por qué ocurre esto? Bien, esto es interesante desde el punto de vista mecanístico y se considera que la interleuquina 4 favorece la sobreexpresión de la interleuquina 12 y la vía TH1, interferón gamma, pero inhibe la interleuquina 23. De manera que si nosotros inhibimos la interleuquina 4, esta vía interleuquina 23 en algunos pacientes tiene un camino para desarrollarse y para dar lugar a estas lesiones de psoriasis. Y como todo en la vida, pues no solo los antiinterleuquina 4, y también hay publicado un caso, en este caso, por una antiinterleuquina 13, por tralokinumab. Probablemente los mecanismos eran parecidos porque las cosas no son solo blanco ni negro y tenemos muchos overlaps inflamatorios, ¿no? Y aquí se abre otra vía muy interesante y inquietante en algunos pacientes, es la posibilidad también de exacerbación articular, porque la interleuquina 4 también está en la antesis, también tiene receptores, también puede actuar como elemento protector en algunos pacientes de la artropatía, y si la inhibimos, pues podemos tener vía para tener también entesitis y entesopatías. No hay muchos casos, pero es una circunstancia que debemos tener en cuenta en nuestros pacientes. Esta es una captura de pantalla de una presentación del grupo de Cardin Conrad
en el europeo, que me gustó especialmente porque creo que refleja bastante bien esta filosofía de yin-yang, ¿no? Tenemos un paciente que en el fondo es una mezcla, es un magma de genes, y en función de qué tecla apliquemos, en función de si este paciente le inhibimos la vía interleuquina 17, puede tener un cuadro eczematoso por Th2, y si inhibimos y si sobreexpresamos la Th17, podemos tener estas formas psoriasiformes, ¿no? Bien, y la verdad es que yo creo que esto nos aporta un cambio de concepto, es decir, estamos acostumbrados a poner los pacientes en cajoncitos, ¿no? El paciente tiene esto, ¿no? Pero los pacientes son dinámicos, los pacientes, como decía Heráclito, ¿no? Un presocrático, todo fluye, nos bañamos en un río, pero nunca es el mismo río. Vemos un paciente, nunca es el mismo paciente, el paciente cambia, por eso las cosas son tan difíciles. Y si además nos da por tocar teclas inmunológicas, los pacientes cambian aún más. Esto lo hace difícil, pero lo hace muy interesante. ¿Y cómo vamos a estudiar entonces pacientes tan difíciles? Pues bueno, quizás en un futuro tengamos la manera de aplicar estas técnicas de single cell RNA, que son habituales ahora en investigación y que nos permiten pues evaluar en ese momento una fotografía del transcriptoma, de cómo está de inflamado el paciente. A lo mejor podemos hacer cosas en función de cómo esté el paciente, si por ejemplo lo podemos hacer con un strip cutáneo y tener una fotografía. Esto de momento no es así, pero podría ser en el futuro. Esto también es una imagen de esta presentación del europeo que nos muestra, este es un mapa, un heatmap de transcriptómica que nos muestra cómo los cuadros eczematosos inducidos por interleuquina 17 se parecen mucho a la dermatitis atópica con cierta sobreexpresión de genes de psoriasis, ¿no? Permite ver un poco cuál es el interior genético de esta expresión. Estos estudios de single cell, la verdad es que nos abre un camino totalmente nuevo y muy interesante. Y nos permite ver y plantear algunas paradigmas y algunas propuestas, como por ejemplo lo que se conoce como la infidelidad de las células linfoides en dermatitis atópica. Las ILC2, que sabéis que es el paso de inmunidad innata antes de la respuesta T2, es lo que normalmente pasa en dermatitis atópica, pero según lo que pase, estas ILC2 pueden dar lugar a una respuesta T3, pueden dar lugar a interleuquina 17. Y esto podría justificar por qué, por ejemplo, estas reacciones paradójicas, y potencialmente también es un punto de actuación terapéutico. O como factores externos, como por ejemplo de comorbilidad, pueden condicionar la inflamación, y en este caso como la obesidad pues puede hacer que la respuesta T2 pues acabe siendo una respuesta con más peso de TH17, y los pacientes a lo mejor obesos nos va a costar más tratarlos con dupilumab, y a lo mejor tenemos que hacer un inhibidor de JAK para obtener una respuesta más transversal. Bien, y también tenemos algunos estudios que nos ofrecen posibilidad de dar respuesta a estos rashes intermedios o cuadros similares que no tengamos un diagnóstico claro a través de estos gráficos. En este artículo los autores lo que hacen es que tienen un patrón de respuesta transcriptómica de psoriasis, de dermatitis atópica, y introducen los resultados de un rash, tienen un rash en específico, y ven si tienen más genes de una cosa de otra, ¿no? Incluso, pues los autores nos animan a que si nosotros tenemos un paciente con estas características, le hagamos la prueba si podemos hacerla, les enviemos los datos con el formato que nos dicen, los meten ahí y los comparan, y así de paso pues tienen más datos y también pues van creciendo en información, ¿no? Igual esto en el futuro pues es relativamente barato, es cuestión de que sea accesible desde el punto de vista técnico. Y para acabar, ¿qué implicaciones terapéuticas tiene esto? Pues puede tenerlas. Esta es una paciente que hace años que vemos, una paciente con una psoriasis grave, que le dimos tratamiento con adalimumab y la paciente mejoró.
prácticamente hizo una remisión de la psoriasis y desarrolló lesiones de eczema. Esto sería estos pacientes que cambian, que normalmente no los explicas porque igual hay algo que no estoy haciendo bien, el paciente no se... Pero esto existe y no tenemos solución. Pues bien, desde el punto de vista terapéutico, si bien la estrategia en la última década ha sido a ir por la diana más concreta y específica posible, quizás en estos cuadros la visión sea un poquito diferente, quizás la aplicación de tratamientos convencionales, más transversales, fototerapia, y desde el punto de vista de tratamientos biológicos, pues, por ejemplo, aquí los autores proponen de hecho, ustekinumab o similares, ¿no? O también el uso de fármacos que a lo mejor no nos gustan tanto por los efectos secundarios o porque son inespecíficos, como los inhibidores de JAK, pero que tienen un efecto transversal que puede ser interesante aquí. Y de hecho, pues tenemos algunos short reports que comentan historias de pacientes con largo recorrido terapéutico y historia de fracaso terapéutico que responden con inhibidores de JAK. De hecho, es un paciente propio. Es una paciente con psoriasis palmoplantar y que tenía una artropatía psoriásica. La psoriasis palmoplantar, que otro día hablaremos de ella, yo creo que estaría muchas veces en este ámbito difuso, y el hecho de que la paciente tuviera una artropatía psoriásica nos permitió, bueno, con la reumatóloga, pues probar en este caso upadacitinib con remisión completa. Mirad un poco la historia terapéutica que tenía. Había probado prácticamente todo lo posible sin éxito, ni en la artropatía ni en la psoriasis. Y también en esta paciente que os enseñaba previamente, también aquí el recurso pues fue el tratamiento con upadacitinib. Luego tienes que balancear en este perfil de paciente el perfil de seguridad, claro, ¿no? Esta es otra historia. Pero desde el punto de vista terapéutico, pues nos ha funcionado. Aquí tenéis la respuesta, ¿no? Bien, la verdad es que parece que ya lo tenemos todo controlado, que conocemos todas las vías inflamatorias, pero todavía tenemos muchas cosas por conocer, pero eso la verdad es que pues, nos divierte y permite que pues, después de muchos años pues todavía sigamos aquí reuniéndonos y hablando. Así que muchas gracias.